discípulos. A partir de ese momento, conéctate con nosotros para conocer más de nuestra Iglesia Católica. Compartiremos temas de catequesis, formación para laicos, los retos, desafíos en la evangelización del mundo de hoy. Diócesis de Málaga-Suatá, una iglesia que camina, que anuncia y vive el Evangelio. Bienvenidos. Muy buenos días para todos ustedes. Mi nombre es Carlos Mojica, presbítero de la Iglesia Católica, párroco de la parroquia San Claudio Obispo de Macaravita, Santander. Y queremos en este mes de mayo continuar con este proceso formativo sobre la Virgen María. Vimos el tema pasado de la Virgen María en las Sagradas Escrituras. Ahora en este día vamos a dar la enseñanza sobre la Santísima Virgen María en la historia de la Iglesia. Y vamos a iniciar con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muy bien, vamos a iniciar ese recorrido histórico, digámoslo así, después de la era apostólica. Serían los padres apostólicos, los padres griegos, los padres latinos y así la historia de la Iglesia. La Virgen María en la historia ha marcado la santidad de muchos cristianos, tanto ministros ordenados como laicos a través de la historia. Es importante saber que los primeros cristianos pedían intercesión a la Virgen Santísima, y al pedir intercesión a la Virgen Santísima, ellos sabían pues que la Virgen María está en el cielo y que intercede. Por ejemplo, el padre Manuel Ignacio nos ilustraba sobre Apocalipsis capítulo 12, del verso 1, dice: vi una mujer vestida de sol, la mujer en el cielo, vi una señal en el cielo, una mujer. O sea, esa mujer, pues según la tradición católica, es la Virgen María o la Iglesia o el pueblo de Israel. Esas tres interpretaciones el magisterio las ha dado, pero la Virgen María está en el cielo, en cuerpo y alma. Entonces, este primer momento va a ser sobre las oraciones de esta historia eclesiástica, cómo los cristianos hacían oración pidiendo la intercesión de la Virgen María. Vamos a ver esa parte de la oración a la Virgen María, y vamos a ver otros aspectos en el segundo momento, unos aspectos doctrinales en los escritos de los padres de la Iglesia sobre su devoción a la Virgen María. Entonces, acá vamos a ver la oración que pedía intercesión a la Virgen María. La oración que todos sabemos: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Imagínense, mis queridos hermanos y amigos, que esta oración es del año 250 después de Cristo. Un papiro descubierto, el cual testifica, es un texto en griego, testifica realmente que esta oración es la más antigua dirigida a la Virgen Santísima. El bajo tu amparo nos acogemos. Y en el mismo texto encontramos una terminología griega, Theotokos, o sea,
la Madre de Dios. O sea, los primeros cristianos sabían que la Virgen María es Madre de Dios. Entonces, aprendamos ese primer detalle de que la oración más antigua dirigida a la Virgen María es esta oración del bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Es del siglo II. Miran ahí en pantalla el papiro y ahí se puede corroborar. Vamos a mirar otras oraciones que hacían los padres de la iglesia a la Virgen Santísima pidiendo su intercesión. Por ejemplo, San Efrén de Siria dice: oh gran reina, nos refugiamos en tu protección. Después de Dios tú eres toda mi esperanza. Llevamos el nombre de tus siervos. No permitas que el enemigo nos arrastre al infierno. Te saludo, oh gran mediadora de la paz entre los hombres y Dios. Madre de Jesús nuestro Señor, que es el amor de todos los hombres y de Dios, a quien sea el honor y la bendición con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí encontramos de San Efrén de Siria esta oración de intercesión a la Virgen María. O sea, piden intercesión porque saben que ella está en el cielo. Miren esta oración de San Atanasio de Alejandría en el año 373 después de Cristo. Dice: te conviene, oh María, acordarte de nosotros, estando cerca de aquel que te ha dado todas las gracias, porque eres la Madre de Dios y nuestra Reina. Venid en nuestra ayuda por el bien del Rey, el Señor Dios y Maestro, que nació de vosotros. Por eso sois llamados llenos de gracia. Acuérdate de nosotros, Virgen Santísima, y concédenos dones de las riquezas de tus gracias, oh Virgen llena de gracia. Imagínense esta oración de San Atanasio de Alejandría dirigida a la Virgen Santísima. Vamos a mirar otra, hay muchas más, pero miremos esta de San Metodio de Olimpo en el año 305. Dice: Dios te salve por siempre, Virgen Madre de Dios, nuestra incesante alegría, porque a ti me dirijo de nuevo. Salve tesoro del amor de Dios, salve fuente del amor del Hijo por el hombre. Y tú también, oh honrado y venerable Simeón, tú primerísimo anfitrión de nuestra santa religión y maestro de la resurrección de los fieles. Sé nuestro patrono y abogado como es Dios Salvador, a quien fuiste considerado digno de recibir en tus brazos. Nosotros junto contigo cantamos nuestras alabanzas a Cristo. Entonces aquí nos damos cuenta que hay oraciones dirigidas a la Virgen Santísima, pidiendo intercesión, protección, liberación, compañía. ¿Y eso por qué? Porque somos un solo cuerpo que es la iglesia, y dentro del cuerpo que es la iglesia, la Virgen María es el modelo de iglesia y por eso ella intercede. Entonces este primer aspecto de María en la historia se corrobora realmente que en los padres de la iglesia y en el siglo II con la oración bajo tu amparo nos acogemos, que es la oración más antigua a María, nos damos cuenta que realmente a través de la historia, especialmente los primeros cristianos, pedían la intercesión de la Virgen María para sus vidas. Entonces ese es el primer aspecto. Ahora vamos a este segundo momento de esta enseñanza, pues muy sencilla, es los escritos de los padres de la iglesia y a través de la tradición católica sobre la devoción a la Virgen María. O sea, sobre todo los testimonios de los padres de la iglesia están manifestados por Juan 19:27, cuando el Señor dice: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. O sea, es decir, el hijo, que es el discípulo de Jesús, el discípulo amado, lleva a María para su casa. O sea, debe estar María en nuestras vidas, porque sin ella, pues, estamos perdidos. Miremos el mismo San Ignacio de Antioquía en el año 108 habla del parto virginal del Señor. O sea, escondido al demonio, escondido a las oscuridades. El parto virginal. San Ignacio de Antioquía en el año 108, 109 escribe eso: el parto virginal del Señor Jesús. Ese aspecto es muy importante, porque el parto del Señor no es un parto como los otros partos que conocemos. No, es el momento magnífico de la historia, cuando el Dios hecho carne nace del vientre de la Virgen María. Y lo tienen claro los santos padres de la iglesia. Vamos a mirar acá a San Ireneo de León en el año 189. Miren los escritos sobre la Virgen María. Dice: la Virgen María, siendo obediente a su palabra, recibió de un ángel la feliz noticia que daría a luz a Dios. En el libro Contra las herejías, en el capítulo 5. O sea, así como la serpiente sedujo
a la mujer en el jardín del Edén, así el ángel le da la feliz noticia de que si acepta ser la madre de Dios, ella dice, hágase en mí según tu palabra. Vamos a mirar en el año 217, está San Hipólito de Roma, dice en sus escritos, a todas las generaciones les han ilustrado los temas más grandiosos para la contemplación y la acción. Así también predicaron el advenimiento de Dios en la carne al mundo, su advenimiento por la Inmaculada y portadora de Dios, Teotocos, María en el camino del nacimiento y del crecimiento. Aquí está, ¿sí ve? Vemos cómo en San Hipólito Romano hay una devoción sobre la maternidad divina de la Virgen María. Vamos a mirar Gregorio el Taumaturgo en el año 262 después de Cristo. Dice, porque Lucas en las inspiradas narraciones evangélicas entrega un testimonio no solo de José, sino también de María, la Madre de Dios. Vea, ¿sí ve? La Madre de Dios. Y da este relato con referencia a la misma familia y casa de David. Entonces acá encontramos realmente cómo ellos tienen claro la maternidad divina de María. Miremos uno sobre San Jerónimo. En el año 401 dice, en cuanto a cómo una virgen se convirtió en la madre de Dios, él tiene pleno conocimiento. Rufino era a quien iba dirigido. En cuanto a cómo nació él mismo, no sabe nada. Entonces, acá vemos en San Jerónimo la devoción a María como Madre de Dios. Veremos ese aspecto importante de la maternidad divina de María, que pues es atestiguado en el Concilio de Éfeso. María como Madre de Dios. Es hija del Padre, ¿sí? Y madre del Hijo, y esposa del Espíritu Santo. Eso es en cuanto a la maternidad divina de María. Y fijémonos ahora otros escritos de los santos padres de la Iglesia sobre la Virgen María, atestiguando acá lo que es la virginidad de María. Miremos a Orígenes de Alejandría. Dice, el libro de Santiago, que los hermanos de Jesús eran hijos de José, de una exesposa con quien se casó antes que María. Ahora bien, los que así lo dicen quieren conservar el honor de María en la virginidad hasta el final, para que ese cuerpo suyo que fue designado para ministrar la palabra, podría no saber tener relaciones sexuales con un hombre después de que el Espíritu Santo entró en ella y el poder de lo alto la cubrió con su sombra. Y pienso con razón que Jesús fue la primicia entre los hombres de la pureza que consiste en la castidad perpetua. Y María lo fue entre todas las mujeres, porque no sería piadoso atribuir a nadie más que a ella las primicias de la virginidad. Comentario al Evangelio de San Mateo, el capítulo 2, verso 17. Miremos lo que dice San Atanasio de Alejandría. Dice que aquellos, por lo tanto, que niegan que el Hijo es por naturaleza del Padre y propio de su esencia, nieguen también que Él tomó la verdadera carne humana de la siempre Virgen María. El discurso contra los arrianos, es decir, Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, esa humanidad de Cristo, fue dada por la Virgen María en su santo vientre. Por eso ella es inmaculada, libre de pecado. Ahora miremos también San Efrén el Sirio. Mire lo que dice San Efrén el Sirio. Dice, solo tú y tu madre sois más hermosos que los demás, o sea, Jesús y María, porque no hay mancha en vosotros ni mancha en vuestra madre. ¿Quién de mis hijos puede compararse en belleza a estos? Fijémonos que en los escritos de la Virgen María sobre Mariología en la historia se testifica sobre la pureza y la impecabilidad de la Virgen María. No conoció adulterio, no conoció la corrupción por el pecado, no conoció ninguna inclinación desordenada, totalmente llena de gracia. Y eso lo tienen claro a través de la historia de la misma Iglesia. Ahora fijémonos unos testimonios en los mismos santos padres de la Iglesia sobre la Virgen María en cuanto a la Asunción. Dice San Efrén de Siria en el año 370 después de Cristo, el niño que cargó me lleva a mí, dice María, y él ha bajado sus alas y me ha tomado y colocado entre sus plumas y ha ascendido al aire, ¿sí? Sobre la Asunción de María. Dice San Epitafio de Salamina, ¿cómo puede la Santa María no heredar el reino de los cielos con carne y todo, cuando no cometió fornicación, ni impureza, ni adulterio, ni hizo ninguna de las obras intolerables de la carne, sino que permaneció inmaculada? Entonces acá nos damos cuenta que hay testimonios
en la historia de la Iglesia sobre la Virgen María como impecable, pura y santa. Estos textos que hemos dado pues nos ayudan a todos nosotros a reconocer que la Virgen María en la historia de la Iglesia ha marcado la vida de santidad de todos los, digamos, valga la redundancia, de los santos de la Iglesia. Fijémonos que en las apariciones marianas aprobadas por la Santa Madre Iglesia, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima y la Virgen de Lourdes, hay algo aquí importante, la llamada a la conversión. ¿Sí? Ahora, vamos a terminar este aspecto sobre la llamada a la conversión sabiendo la historia del Santo Rosario. La historia del Santo Rosario la encontramos en Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán, un fraile dominico, quien pues, en su devoción insertó en la historia de la Iglesia el Santo Rosario. Cuando a usted le pregunten, deme una síntesis del Evangelio, usted puede decir los misterios del Rosario. Y el Santo Rosario, heredado en esta tradición de la Iglesia, son oración, son una oración. Y en esta historia de la Iglesia, los santos padres y después de la devoción del Santo Rosario del siglo XII, la devoción a la Virgen María para recibir su intercesión, su bendición y su protección contra el mal, contra el enemigo, contra las insidias del diablo. Ella intercede por nosotros porque es el modelo de iglesia y ella que es el ser más puro después de Jesús, es el ser más humilde después de Jesús, lo atestiguan los mismos santos padres de la iglesia y que ustedes y yo como cristianos católicos debemos tener en nuestra fe cristiana también una devoción a la Virgen María. Nosotros adoramos al Dios que es uno y trino, pero también nosotros en nuestra vida cristiana a María la honramos como la Madre de Dios, veneramos su memoria, su santo nombre y pedimos su intercesión para nuestras vidas. Entonces, ojalá que esta enseñanza nos haya servido para testificar cómo a través de la historia encontramos realmente que sí, es necesario para crecer en la santidad vivir una experiencia desde la oración y desde los escritos de los santos padres de la Iglesia para tener en el corazón una correcta devoción mariana. Lo más actual para nosotros es el Concilio Vaticano II y realmente en la Constitución Dogmática Lumen Gentium brinda unas enseñanzas sobre la devoción mariana. ¿Sí? La Lumen Gentium nos habla de 8 aspectos acerca de la Virgen María. El primer aspecto dice María verdaderamente la Madre de Dios. Dice el documento, la Virgen María que al mensaje del ángel recibió la palabra de Dios en su corazón y en su cuerpo y dio la vida al mundo es reconocida y honrada como verdadera Madre de Dios y Madre del Redentor. Esto es importante saberlo nosotros, puesto que frente a los que no quieren a la Virgen María y quieren arrastrarlos hacia otros grupos, otras denominaciones, atacan esta parte, no aceptan que María es Madre de Dios cuando realmente lo es. O sea, Cristo antes de encarnarse en el vientre de María no tenía humanidad, la parte humana. Como dice Hebreos 10, 3, 4 y 5, me has formado un cuerpo, al entrar en este mundo me has dado un cuerpo. Y ese cuerpo, esa humanidad del Verbo encarnado, se lo da nada más y nada menos que la Virgen María en su santo vientre. Por eso Él, como es verdadero Dios y verdadero hombre, esa verdadera humanidad de Cristo se la dio la mamá, la Virgen María. Por eso María es inmaculada y por eso ella es verdaderamente madre del Hijo e hija del Padre. Otro aspecto de la Virgen María en el Concilio Vaticano II, dice en la misma Lumen Gentium, es participante de la economía de la salvación. Con ella la exaltada hija de Sión y después de una larga espera de la promesa, se cumplen los tiempos y se instaura la nueva economía, cuando el Hijo de Dios tomó de ella la naturaleza humana. Aquí está, es importante, cuando el Hijo de Dios tomó de ella la naturaleza humana, esa parte con rojo, para liberarla en los misterios de su carne,
hombre del pecado. Entonces, aquí es importante, por eso ella es santa y pura. Al parecer en las apariciones de la Virgen María de los últimos tiempos, la Virgen de Fátima, Lourdes, los niños le dicen a la Virgen María: ¿por qué eres toda hermosa? Y la Virgen María les responde: porque no cometí pecado. O sea, es importante esta devoción y este amor a la Virgen María. Otro aspecto del Concilio Vaticano II dice que María es la nueva Eva. Dice: el Padre de las Misericordias quiso que la encarnación fuera precedida por la aceptación de la que fue predestinada para ser madre de su Hijo, para que así como la mujer contribuyó a la muerte, es decir, Eva allá en el jardín del Edén, ella contribuyó a la muerte, así también la mujer contribuyó a la vida. Ella es la nueva Eva, y eso lo testimonia también San Ireneo de León en el libro Adversus Hereses. Ella es la nueva Eva es el arca de la alianza. Ella es la nueva arca de la alianza. Así como en el Antiguo Testamento el arca de la alianza llevaba el bastón de Aarón, las semillas del maná y las tablas de la ley, ahora Cristo, que es el Verbo encarnado, hace morada en esa arca de la alianza, que es realmente la Virgen María. Eso está en Apocalipsis en el capítulo 11 y 12, ¿sí? Y es importante saberlo, que ella es el arca de la nueva alianza y ella es la nueva Eva. Ella también es sierva del Señor, dice el mismo concilio, abrazando con todo el corazón la voluntad salvífica de Dios y sin impedimento alguno de pecado, se consagró totalmente como esclava del Señor a la persona y obra de su Hijo, bajo Él y con Él, por la gracia de Dios Todopoderoso, al servicio del misterio de la redención. Aquí es importante, está al servicio del misterio de la redención. Es reina del universo. Dice: finalmente la Virgen Inmaculada, preservada libre de toda culpa del pecado original, al término de su peregrinaje terrenal fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial y exaltada por el Señor como reina del universo, para que pudiera hacerla más plenamente conformados a su Hijo, Señor de señores y vencedor del pecado y de la muerte. Ella es reina del universo. Fíjense que Apocalipsis 12:1 siguiente dice: apareció en el cielo una señal, una mujer vestida de sol y una corona de 12 estrellas. 12 significa el universo, la universalidad. O sea, ella, la mujer que está en el cielo, es la reina del universo, la Virgen María. Otro aspecto del Concilio Vaticano II: ella es modelo de virtudes. Meditándola piadosamente y contemplándola a la luz del Verbo hecho hombre, la Iglesia entra en reverencia más íntimamente en el gran misterio de la encarnación y se asemeja cada vez más a su esposo. Sigue: porque María, que desde su entrada en la historia de la salvación se une en sí misma y hace eco de las más grandes enseñanzas de la fe, al ser proclamada y venerada, llama a los fieles a su Hijo y a su sacrificio y al amor al Padre. Ella es modelo de virtudes y lo testimonia pues el Evangelio, la acogida a la voluntad de Dios, visitar a su prima Santa Isabel, ir en las necesidades de los hermanos. En las bodas de Caná de Galilea no tienen vino, o sea, estar pendiente de ciertos detalles que pasan desapercibidos. Ella estuvo pendiente de eso. O sea, es ese modelo de virtudes de la Virgen María. Ella es signo de esperanza y de consuelo. Dice el documento: brillará en la tierra hasta que venga el día del Señor, como signo de segura esperanza y consuelo para el pueblo de Dios durante su peregrinación en la tierra. Entonces, estos aspectos importantes del Concilio Vaticano II nos aseguran realmente que la Virgen María, a través de la historia, en la oración y en los escritos del magisterio de la Iglesia y de la tradición viva de la Iglesia, nos damos cuenta realmente que está vivo, es como una fogata ardiente la devoción a la Virgen María. Nosotros ojalá este gran mensaje lo tengamos muy presente para predicar y proclamar una correcta devoción a la Virgen María sin caer en los extremos, sabiendo que el centro de nuestra fe es la Santísima Trinidad, pero Jesús nos da a María, dice: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Seamos a María como nuestra madre, creamos en ella, que es impecable, inmaculada, sin mancha, sin contaminación.
que no conoció la corrupción del sepulcro, y ya nos explicarán después sobre la asunción de la Virgen María al cielo. Ella no conoció pecado, ningún tipo de inclinación, totalmente pura, totalmente santa. A ella acojámonos todos en nuestra vida cristiana y recordemos estas enseñanzas de los santos padres de la Iglesia y de la tradición de la Iglesia para tenerlas en nuestro corazón y así llegar todos al cielo. Terminemos este momento de enseñanza muy sencillo para ustedes diciendo esta oración del siglo II, del año 250 después de Cristo, que es la oración más antigua dirigida a la Virgen María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Que el Señor los bendiga y que tengan un buen día. Muchas gracias. Ante tu presencia, viva en el altar, toda rodilla se